Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Nox ML10 Bahía del 2024. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra. Y ahora sí, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, una muñequera que ha sufrido una serie de cambios con respecto a la del año pasado, ya que ahora tenemos en la zona interior una costura de tipo militar que según Nox nos va a ayudar a mejorar la durabilidad de la muñequera, y también tenemos ahora un prisionero de goma para poder ajustar bien la muñequera a la mano y que no se nos suelte mientras estamos jugando. Como ya sabéis, las cuerdas de Nox son intercambiables con el sistema de cambio de cuerda Smart Strap, con esta pieza reforzada que tenemos en la parte del tapón, un tapón que como ya sabéis en Nox es redondo y un puño que para mí es un pelín más pequeño que un tamaño estándar, que este año incluye la tecnología del Pull System, que serían unas bandas de goma que se introducen por el interior del puño con la función de mejorar la absorción de vibraciones. En cuanto al corazón, tenemos el doble refuerzo diagonal típico de Nox, pero este año se ha incluido también la tecnología de Leos Flap, que serían estas ventanas que tenemos a los laterales, con la función también de mejorar la manejabilidad de la pala. Y luego para las caras contaremos con carbono 12K, acompañado de la goma HR3 típica de Nox. En conjunto esto nos va a dar una dureza media para esta versión, y también comentaros que tendremos una rugosidad de tipo 3D leve de formato panal en las caras. En cuanto al peso de esta ML10 Bahía, va desde los 360 hasta los 375 gramos, esta que tenemos aquí tiene un peso de 359 gramos, sin contar el peso de la cuerda, y en cuanto al balance yo lo he encontrado medio bajo para esta versión, sobre los 25,6 centímetros. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ella en pista. Pasando con las sensaciones en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero en el apartado de manejabilidad es una pala que vamos a notar que se mueve muy bien, a mí me ha parecido bastante manejable. Esto nos ayuda en alguna bola más complicada también a poder moverla rápido y sacar alguna bola más complicada sin mucha dificultad. En cuanto al punto dulce, yo tengo que decir que para mí el punto dulce es de tamaño estándar, yo lo pondría un poquito más pequeño que el de la AT10 18K aluminizada de este año, que es la que tiene también dureza media. Para mí este se siente un poquito más de tamaño estándar, algo más pequeño que el de la AT10. Algo que sí que me ha gustado mucho de esta pala es que con esta goma HR3 tenemos una muy buena salida de bola. La verdad es que con poquito esfuerzo que hagamos, sin acompañar mucho el golpe, ya vamos a conseguir que la bola pase al otro lado. No es una pala muy complicada desde el fondo y a media-baja velocidad no nos va a exigir mucho. Por otra parte, en el ritmo más rápido, cuando jugamos alguna bola más fuerte, vamos a seguir notando que la bola sale bastante bien. Para mí, esta goma HR3 nos hace algo más de rebote de lo que esperamos en alguna ocasión. Sí que tengo que decir que el control que tenemos, por ejemplo, con la goma de las AT10, la MLD Black Eva, me parece un poquito mejor en ese ritmo más rápido. Esta nos va a ayudar más a conseguir velocidad, pero en alguna ocasión sí que podemos notar que el rebote es más alto del que esperamos y en alguna bola que queremos jugar firme desde el fondo se nos descontrola un poco. Os dejo con un vídeo de la zona de defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de mitad de pista. Llegamos a la zona de víbora y bandeja. Para mí una pala que, como he dicho antes, se mueve bastante bien, me parece manejable y vamos a notar que nos permite acelerar muy bien por arriba, hacer rápido el gesto. Además es una pala que no me ha parecido para nada física, así que no vamos a notar que nos cansa mucho el brazo. En cuanto al punto dulce, como he dicho antes, para mí se siente de tamaño estándar, aunque no he tenido mucho problema en encontrarlo en este juego de víbora y bandeja. No me ha pasado como en otras palas, que sí que tenía más esa sensación de que le daba fuera y salía menos la bola. Con esta me ha pasado menos y rara vez he tenido esa
esa sensación de golpearle mal y que la bola se me quedara, por lo que mejores sensaciones que con otras palas en ese aspecto. Y luego lo que os diría de ella es que en este ritmo medio-bajo la pala se comporta bastante bien, tenemos un buen control, con poquito gesto que hagamos, poca fuerza, la bola ya va a salir rápida y va a salir profunda, por lo que es una pala que no me parece muy exigente en ese aspecto. Y luego en el ritmo más alto tengo que decir que es una pala que si lo que buscas es que te ayude en el juego a ser más ofensivo, porque con otras palas no consigues mucha velocidad de bola, me parece una buena opción. Pero si eres un jugador que ya juega en ese ritmo medio alto, que le gusta acelerar, para mí hay que tener algo de cuidado con ella porque es fácil que descontrole debido al rebote que nos ofrece la goma HR3 en ese ritmo más alto. Es una goma que, como he dicho antes, se siente reactiva y si encima de la ayuda que nos da nosotros le metemos algo de fuerza al golpe, en alguna ocasión para mí sale demasiado disparada y no controlamos muy bien dónde va la bola. Aparte de esto, deciros que el balance es medio bajo, por lo que vamos a notar que la pala no nos va a ayudar mucho a tirar el gesto hacia abajo, por lo que nos vamos a ver obligados a acompañar bien hacia abajo el golpe si queremos que la bola coja algo de peso, porque si no es fácil que nos salga bastante recta y flotada. Así que el resumen que os puedo dar desde esta zona de víbora y bandeja sería que es una pala que yo destinaría para aquel jugador que busca ese puntito extra de ayuda para ser más ofensivo, ya que ahí sí que noto que la pala se lo va a dar y que la va a aprovechar bastante más que si eres un jugador ya ofensivo, ya que si eres un jugador ofensivo que, como digo, acelera bastante, vas a tener un poco de problemas a veces con el tema del control por el rebote que nos da la goma en ritmo rápido. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí tengo que decir que las sensaciones en general me han parecido bastante buenas. Es una pala que, como he dicho antes, se maneja muy bien, es muy rápida, por lo que vamos a llegar muy bien a los choques de voleas, cambios de dirección, nos permite estar muy rápidos en la zona de la red. En cuanto al punto dulce, aunque sea de tamaño estándar, no he tenido mucho problema en la zona de volea, muy rara vez la golpeas fuera y tienes malas sensaciones, así que aquí en cuanto al punto dulce tengo que decir que se siente bien la pala. Y aquí tengo que decir que en la zona de volea la verdad es que me parece una pala que va muy bien, sobre todo por el tema de que únicamente poniendo la pala, sin hacer prácticamente gesto, ya notaba que la bola salía bastante bien, salía profunda, no me obligaba a alargar demasiado el golpe, así que en ese aspecto he notado que sí que me ayudaba bastante. Aquí también nos va a permitir ser ofensivos, como he dicho antes, hay que tener algo de cuidado con el tema del rebote y sobre todo aquí en volea diría más el tema de tirar bien el gesto hacia abajo porque si no la bola en alguna ocasión nos puede salir flotada. Pero aquí en la zona de volea tengo que decir que es una pala que me ha parecido bastante completa y que seguramente de primeras os dé buenas sensaciones, ya que vais a notar que con poquita fuerza que hagáis la bola ya va a correr bastante. Así que, como he dicho antes, si buscas una pala en dureza media que te dé ese puntito extra de ayuda para ser más ofensivo, para mí esta opción va bastante bien. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona del remate.
Llegamos a la zona del remate, tengo que decir que por el formato y balance de la pala tampoco esperaba que fuera muy potente. Para mí la potencia que nos va a dar esta ML10 Bahía es estándar, lo esperado en una dureza media. Sobre todo en el remate plano vamos a notar que ahí la cuesta un poquito más. Si la das fuerte notas que te absorbe un pelín el golpe y no aprovechamos la ayuda que nos da esta goma HR3. Así que diría que en el remate plano, para mí la AT10 18K luminizada de este año da un poquito más de potencia que esta ML10 Bahía. Pero donde sí que me parece superior esta ML10 Bahía a la AT10 18K luminizada sería en el remate por 3. Al final, cuando no aplastamos tanto la cara de la pala, vamos a notar que esta goma HR3 ayuda mucho más que la MLD Black Eva que tienen las AT10 y notamos que nos va a ayudar mucho más a que la bola suba, así que en el remate por 3 sí que he tenido unas mejores sensaciones. Además, también comentar que me he notado muy cómodo en cuanto a la aceleración que le podemos dar a los golpes, ya que es una pala que se maneja muy bien y nos permite hacer muy rápido el gesto. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasamos con mi conclusión final. Lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio actual en torno a los 299 euros. Yo la recomendaría para aquel jugador que sobre todo lo que busque es tener ese puntito extra de ayuda en el juego, pero manteniendo una buena manejabilidad. Al final vamos a notar que esta goma HR3 tiene una muy buena salida de bola, por lo que en defensa no va a ser una pala muy complicada y que luego en ese ritmo más alto también nos va a ayudar a ganar algo de velocidad si nos cuesta conseguirla con otras palas. Si la comparamos directamente con la T10 18K, que es la que también está en esta dureza media este año, para mí esta tiene una mejor salida de bola, nos va a ayudar más en ese ritmo rápido a conseguir algo de velocidad, pero para mí la AT10 18K tiene un mejor punto dulce y también mejor control, sobre todo en el ritmo rápido. Así que, como digo, una pala en dureza media polivalente para aquellos jugadores que busquen ese puntito extra de ayuda. Y ahora, en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con ella, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Tengo que decir que aquí la pala me ha parecido que funciona muy bien, se siente manejable, con poquito gesto ya la bola salía profunda, así que voy a poner aquí la primera zona, la zona de volea. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Me parece que es una pala también que en el fondo de pista, al igual que en la volea, es bastante completa, muy bien de manejo, buena salida de bola, con poquito esfuerzo ya la pasamos al otro lado. No me parece una pala muy complicada en este aspecto. Sí que igual que en la volea, en ese ritmo más rápido quizás descontrola un poco, pero yo creo que en general es una pala que va bastante bien en estas dos zonas. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Sí que me parece que en el remate plano la cuesta un poquito más, vamos a notar que absorbe un pelín más el golpe, pero en el remate por 3 la verdad es que he tenido bastantes buenas sensaciones, he notado que la pala me ayudaba a que la bola subiera, así que la tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Y la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. No creo que sea una pala que se comporte mal en esta zona si lo que buscas, como digo, es algo de ayuda, pero yo sí que he tenido más problema o me he tenido que adaptar bastante más, sobre todo en ese ritmo más rápido para tener algo de confianza con ella, porque no tenía muy buenas sensaciones cuando aceleraba mucho, ya que, como digo, la bola se me descontrolaba en bastantes ocasiones. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Nox ML10 Bahía del 2024, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.